y amén. Y dame la gafa. La gafa. No, sácala. Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga mucho. Cada parte que compone el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos a ver a Cristo en nosotros, eso es el amor de Dios, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús unificó todos los mandamientos, ¿verdad? Lo unificó en dos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque es semejante al primer mandamiento, ¿verdad? Porque el que no ama a su hermano que ve, dice, ¿cómo amarás a Dios que no ve? ¿Verdad? Entonces hay un trato muy personal, que todo lo de arriba se tiene que materializar aquí en la tierra, ¿verdad? Porque si no, el que mejor lo demostró fue nuestro Señor cuando en la cruz permitió que se le clavaran los clavos, permitió que se le pusiera una corona de púa, permitió que se le clavara una lanza, ¿verdad? Permitió que se la abofeteara, permitió que se le tratara como un burro cargando su propia cruz hasta la muerte. Permitió tantas cosas porque el amor no solamente se vive en el espíritu, sino que el amor se tiene que materializar aquí en la tierra. Por eso nuestro Señor Jesús dio la vida y dio la vida por nosotros, aún siendo pecadores, ¿verdad? Porque dice la Escritura que muchos de ustedes quizás puedan dar la vida por un justo, pero ¿quién daría la vida por un injusto? ¿Verdad? Y eso éramos cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos míos, antes de comenzar quisiera hablarles del pastor. El pastor está todavía mal, está afectado de la fiebre que le dio. Ahora le van a hacer unas pruebas para saber si no tiene nada en los riñones. Sabéis que ya tenemos que estar pasando la ITV. Entonces os pido oración por su vida, para que Dios siga obrando y siga manteniéndolo en pie, que no hace falta tanto los siervos. La palabra dice que pidamos al dueño de las mies, para que envíe obreros a sus mies. Y qué más, si pedimos por obreros que vengan a sus mies, qué más orar por los que están trabajando en sus mies, que ya somos pocos, que se echa mucho de menos cuando faltan manos, cuando faltan pies, cuando faltan voces que clamen el Señor y cojan el cayado, porque la verdad que es muy fácil decir soy cristiano, pero el callado nunca lo quiere nadie. El servicio, la entrega, el tiempo, la dedicación, eso es el amor a Cristo Jesús. Yo admiro las personas porque dice la fe es tan bella, ¿verdad?, tan hermosa. Cuando yo veo a personas que dedican su tiempo, tanto en la limpieza, en los ujieres, los diáconos, en las limpiadoras,
el grupo de alabanza, ¿verdad? El tiempo, la dedicación, que eso es una fe bella y bonita, no solamente de palabras, sino en hechos. Se dice, con nuestra vida, heme aquí, Señor. Y ahí se demuestra el amor y eso que es de agradecer. La casualidad que yo hace años en Sevilla se repartieron unos papelitos de oraciones, de peticiones, y el que me cayó a mí es orar por los pastores. Pero la casualidad que una vez aquí hace años también se repartieron unos papelitos y me tocó a mí el mismo papel, orar por los pastores. Y es verdad que yo tengo en gran estima, tanto desde mi nacimiento en Sevilla, al pastor Francis, Manolín, Antonio, tantos hombres de Dios que he ido conociendo en mi vida, como aquí en Marbella, ¿no? Al pastor Fernando, en Málaga, a Alex Campos en Murcia, también a Ale, a Miguel, a tantos hombres de Dios que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Y qué más decirte del siervo que tenemos aquí, ¿verdad? Que llevo tantos años a su lado, ¿verdad? Aprendiendo, porque todo el Evangelio es por impartición, es por sujeción, es va forjando el Señor un carácter. Por eso hay que amar las herramientas que Dios nos pone a nuestro lado, como yo creo que, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo llevo como ya, ¿cuánto? 12, 13 años aquí en esta iglesia. Estamos hablando de más de una década, se dice muy pronto. Entonces amo mucho al siervo, la dedicación que tiene a su vida, su constancia, con la edad que tiene. Muchos jóvenes no son capaces de tener esa constancia. Entonces, ponerlo en oración para que Dios lo siga levantando. Yo siempre le pido al Señor que los que van por delante de mí, yo quiero ver su gracia. Tendrá las fuerzas como el búfalo y levantará el vuelo como las águilas, ¿verdad? Yo le digo, Señor, lo que tú haces en mí es lo primero en el que tienes enfrente. Así, cuando llegue a mi tiempo, llegue a mi edad, yo sabré que tú estabas conmigo porque vi que tú a ningún justo desamparaste. ¿Verdad? Qué bonito estar en esa palabra. Por eso Dios me lo bendiga mucho, me lo guarde y me lo traiga pronto de Huerta, para que siga compartiendo esa palabra que le da el Señor. Y tanto Angelines, que Dios siga cuidando de su vida y nada, que ya tenemos una edad, que ya hay que pasar por el mecánico, pero qué bueno que presentemos al mecánico de todos los mecánicos, que es nuestro Señor Cristo Jesús, presentemos su vida, porque dice Filipenses 4:6, dice, en nada se preocupen, no se preocupen en nada. Pero ahora el versículo sigue hablando, dice, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y darle gracias a todo lo que le ha sido hecho. Entonces, al Señor le tenemos que poner todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, todo aquello que nos confunde, en vez de pensarlo tanto, que esta es una máquina que lo que hace es llevarnos para abajo en vez de llevarnos para arriba. Pero cuando nos conectamos con el de arriba, todo se va disipando y, como dice nuestro Señor, venid a mí, soltad vuestras cargas que son pesadas, pesan mucho. Yo, estando en los caminos del Señor muchos años ya, como 20, todavía hay cargas que me quieren enredar y me quieren entorpecer, pero cuando miro al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mis cargas se aligeran porque cojo las suyas, que son fáciles y ligeras de llevar. Las mías son muy pesadas. Soy humano y cada día me doy más cuenta que estoy necesitado de Cristo Jesús. Nada puedo hacer fuera de Él, pero en Él lo puedo hacer todo, ¿verdad?
Ya es como el anuncio del primo de Zumosol. Yo miro para atrás y tengo a mi Dios, atrás, a mi derecha, a mi izquierda y delante de mí. Cuando presentamos todo, cuando presentamos nuestro yo, vamos cuesta para abajo y sin freno, ¿verdad? Yo admiro mucho los martes, por ejemplo, cuando estamos orando, cuando se está intercediendo, y doy mucha gratitud también cuando hay hermanas que levantan la voz y oran por mí, y oran por el ministerio de prisiones, ¿verdad? Yo doy muchas gracias porque se necesita de verdad. La cruz no es fácil, ¿eh? No te creas que es fácil. La cruz no es fácil. Si hay gente que se dedica a su propia vida a trabajar y a veces se levanta, que no quiere trabajar, ¿verdad? Se pone malo. ¿Cuánto más cuando tú trabajas, sirves, estás en la iglesia, tienes otro ministerio, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu es muy fuerte. Y tenemos que orar para que el Señor no solamente que añada las mías, sino los que están, que no doblen rodilla a Baal, sino que sigan mirando a Cristo Jesús y sigan mirando a la cruz, porque el Señor viene con pago y con retribución. Y dice, hay un pasaje que dice, prefiero un día en sus puertas que 1000 fuera de ellas, ¿verdad? Yo con entrar, yo no quiero que el Señor, yo sí lo quiero, lo que me conformo con lo que Él me dé, pero de puertas para adentro. No quiero nada de puertas para afuera. Como dice su escritura, mis hijos serán aquí disciplinados para que no se pierdan en la vida nueva. Que todo lo que tenga que ser, Señor, todas las asperezas que nos tengan que quitar, que nos las quite aquí. Que por gracia hemos sido escogidos. No somos nada, pero por su bendita gracia hoy estamos aquí. Yo por su bendita gracia yo no soy nada, pero su bendita gracia no solamente estoy en sus pies, sino en sus caminos, sino que me tiene en su altar. Y es por gracia, porque sinceramente yo no me lo merezco. Sinceramente, tú no te lo mereces. Pero estamos aquí por gracia, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú lo crees así? Yo sí lo creo. Y quédate con esta palabra. Yo siempre digo, mira, no estoy a lo mejor donde quisiera estar, no lo estoy, a lo mejor todavía mis sueños son más elevados. Quiero estar más, no solamente en mi vida personal, sino en Cristo Jesús. Pero sí te digo una cosa, doy muchas gracias a Dios por no estar donde yo estaba. Y eso hay que mirarlo. No estamos donde estábamos. Ya hemos corrido un gran trayecto en Cristo Jesús y tenemos que seguir mirando hacia adelante porque Cristo Jesús no ha terminado su obra. No te frustres, no te apagues, no te canses, que queda mucho que obrar, mucho que santificar, mucho que hacer y mucho que levantar. Hay un momento donde Dios nos mete en un proceso, donde Dios nos mete en un horno, como esa tacita de barro, recordáis la historia, ¿no? Que se mete en un horno, el barro se queja cuando su alfarero lo machaca, ¿verdad? El barro se queja cuando su alfarero coge un pincel y lo empieza a dar colores, a pintarlo. El barro se queja cuando el alfarero lo mete dentro del horno, me quieres matar, no me sueltas, no me dejas. Pero después cuando lo saca del horno lo pone en el lugar más hermoso y más bello porque es la obra del alfarero y tiene un gran valor. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Porque todo lo que tenemos y todo lo que vamos a ir viendo en su palabra, que antes se veía en las zonas naturales, pero ahora la palabra la tenemos que ver en el espíritu, ¿verdad? Porque todo era una sombra de lo que tenía que venir. Damos gracias que hoy la palabra, hoy no vamos a batallar en guerra, ni vamos a levantar cuchillos contra un hermano, pero sí vamos a levantar guerras espirituales. Y vamos a discernir en el espíritu y vamos, sobre todo,
Porque yo esa palabra muchas veces, yo soy muy cabezón. Entonces muchas veces me tengo que decir, Señor, renueva mi pensamiento, renueva mi mente, porque nos atascamos aquí y el Señor quiere ampliarnos el conocimiento porque la obra no llega hasta aquí, vamos hacia más, tenemos que empujar hacia adelante. Por eso el que pone las manos en el arado no mira hacia atrás, pero tampoco se para. El que pone las manos en el arado tiene que ir levantando surco hacia adelante, porque la semilla viene. Y hay que sembrarla, y la semilla tiene que dar fruto a 100 por 1, porque nosotros somos buena tierra. ¿Sabes por qué somos buena tierra? Porque creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él va a hacer en su tiempo, va a hacer que nosotros vayamos creciendo poco a poco. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo, que el Señor es constante y tenemos su favor, porque no solamente el Señor espera que tú estés enamorado de Él, tú tienes que saber que el Señor está enamorado de ti. Ni mira, ni en tus peores momentos, ni en tus peores caídas, ni en tus peores fracasos, nunca tú has estado solo, nunca. Siempre has estado allí. Y lo vemos desde su palabra, desde Egipto, lo vemos en el desierto, como ellos eran rebeldes, eran contenciosos, tenían tantas asperezas ese barro, ¿verdad? Pero el Señor tenía allí una columna de fuego para darle luz en la noche y tenía una nube, ¿verdad?, para quitarle del calor de día. Sus sandalias, sus zapatos, sus ropas no se gastaban. El Señor, aún en tu pecado, aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo. ¿Qué te está diciendo? Eres parte de mí, te amo, yo te creé, yo te formé, yo te conozco, pero eres tú el que no te conoce. Eres tú el que no conoce de dónde proviene. Y por eso el Señor quiere mostrarnos tanto su amor para que crea en nosotros un despertar espiritual. Y amemos más las cosas de arriba que las cosas de este mundo, que lo que quiere es apagar la luz y la luz que hay en nosotros. Amén. Bueno, ¿en qué estudio estamos? Ay, se llama, ay, que duele, ¿verdad? Ay, pero ay de verdad, porque vemos estos estudios, ¿verdad? Hemos estado en Egipto, hemos estado en el desierto, lo hemos ido cruzando, vimos a Moisés, vimos las aguas de Mara, vimos la roca, la peña, vimos tantas cosas, vimos Moisés cómo se quedó detrás, vimos cómo el enemigo quería el cuerpo de Moisés, vimos cómo después cayó la autoridad sobre Josué, vimos cómo entramos en Jericó, vimos las murallas derribarse. Pero cuando subimos para ahí, en un pueblo pequeño, ahí nos pasa algo. ¿Ves cómo la obra no termina? Incluso estando en la tierra prometida, tú estás pisando suelo santo, pero la obra no ha terminado. Hubo un proceso de algo que se había olvidado en el Señor, por eso cayeron en manos de Egipto, y después dice, probé sus corazones, le di estatutos y ordenanzas, ¿verdad? Y puse incluso serpientes y escorpiones para probar sus corazones, ¿verdad?, para volverlos a los buenos caminos. El Señor no pierde su tiempo. El Señor, cuando viene a nuestras vidas, viene para llevarla a un buen puerto, para llevarla a una vida santa y para llevarnos a una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso no juguemos con Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero morir en un desierto. Yo quiero estar en la tierra prometida. Y quiero que el Señor me siga llevando no solamente a Jericó, sigamos avanzando, conquistando. ¿Y qué es la área de ahí? La área de ahí es que a veces nos avanzamos a seguir conquistando y dice, Señor, párate, porque hay cosas que todavía tú no has visto. Hay cositas todavía en nosotros que hay que quitar. Porque Acán no lo mires muy lejos de ti. Acán estaba dentro del cuerpo. Acán era un miembro del cuerpo que había que extirpar y arrancar. Antes veíamos batalla, pero hemos dicho que ahora tenemos que ver en el espíritu, porque todo era una sombra de lo que tenía que venir. Ahora en el espíritu todos tenemos un Acán.
Todos hemos tenido un Pedro en nosotros, todos hemos negado alguna vez a Jesús. Hemos huido como ovejas que no tenemos pastor cuando nos sucede algo. No miramos arriba. Y Dios dice, la fe por eso es probada y pasada por fuego, ¿verdad? Es tan preciosa la fe que el Señor en cada prueba la va forjando para que cada día confiemos más y confiemos más en nuestro Señor. Entonces, ¿qué hemos aprendido de ahí? ¿Qué has aprendido? ¿Hay qué significa? Escombros. ¿Y qué significan los escombros? Cosas pasadas, ¿verdad? Cosas que el Señor ya ha vencido, que ha derruido, que tenemos que tomarlas nosotros como anatema, desecharlo y no volvernos acerca de ellas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a ir avanzando porque nosotros empezamos en la conquista de ahí. El título era El fracaso en la conquista. La semana pasada estuvimos viendo el punto A. No sube todo el pueblo, ¿verdad? Porque no subió, mandaron unos pocos, ¿verdad? Al pueblo de Ai, ¿recordáis? Pero hoy vamos a ver el punto B. El punto B es el pueblo de Israel es derrotado. ¡Qué fracaso! Cuando dice el pueblo de Israel es derrotado, pon tu nombre. Antonio es derrotado, Margarita es derrotada, nuestros hermanos son derrotados. Algo el Señor nos frena y nos para porque quiere ver en nosotros algo, una actitud, un cambio. Dice que el pueblo del Señor es derrotado en primer lugar porque el Señor no les había dicho que subiera a pelear contra él. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas donde Dios no nos ha llamado que participemos? ¿Por qué vuelves al mismo lugar donde Dios no te ha dicho que te acerques? Porque para ser más que vencedores en Cristo Jesús, hay primero que pasar por un proceso, hay que pasar por Jericó, vamos a enfrentar el Ai, vamos a enfrentar nuestra vieja vida, porque si no, tú no estarías liberado en Cristo Jesús. Si tú eras un mentiroso y todavía está la mentira en ti, pues, o cuando una persona está mintiendo a los 5 minutos, estás mintiendo tú, pues sinceramente tú no has sido liberado, ¿verdad? Si tú eras una prostituta y has dejado la prostitución y de repente un día te acercas con una amiga tuya, la ves y te involucras en sus cosas y terminas prostituyendo otra vez, no has sido liberado, ¿verdad? Si tú antes eras un alcohólico y Dios te aparta del alcohol, te aparta de amistades, te aparta de los bares, te aparta de todo, pero cuando Dios ya hace la obra en tu vida, ahora pasas tú por el primer bar y dices, no, es la tentación, y vuelves a caer, Dios no te había liberado, eso estaba ahí. Tú no conoces la libertad en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús es que tú pasas por el bar y tomas aquello por anatema y por sucio porque destrozó tu vida y te engañó. Y eso que está ahí disfrazado de una copa rubia era el mismo Satanás que me quería destrozar y apartarme de los caminos del Señor. Todo no es lícito, pero todo no nos conviene. Hay personas porque no le afecta, pero si a ti te afecta, no todo nos conviene. Y a la persona aquella que a lo mejor se toma una cerveza, a lo mejor no le conviene otras cosas que tú sí haces, pero a esa persona le hace caer. Si a ti te hace caer, si te hace tropezar, apártalo de tu vida. Porque cada función en el creyente, al Señor nos pide a cada uno algo. ¿Tú no has visto la palabra al hombre que le pide? Una cosa, ser el señorío del Señor. A la mujer que le pide, para amar a Dios, sujétate a tu marido como a Dios, ¿verdad? Entonces, son diferentes posiciones, pero son diferentes pruebas. Pero supongamos que fuera al revés, que el Señor dice, bueno, pues el hombre sujétese a la mujer. ¿Qué tendría que ser el hombre? Para demostrar que ama al Señor. Sujetarnos, a cada uno nos va a demandar algo el Señor, ¿verdad? Incluso en su obra, si el diácono está dirigiendo, organizando, orando, vigilando la puerta, ¿verdad? Es un ministerio que yo no puedo pisar. Tú imagínate si Lorena está cantando y yo estoy predicando. ¿Qué estoy pisando? Estoy pisando el señorío, estoy pisando la alabanza y la gloria del Señor. O imagínate que al contrario, nos podemos volver el mismo Satanás, pasamos de ser Dios a poder ser diablo. Tú imagínate que en el momento que yo estoy predicando se pone Lorena a cantar.
Todo lo que es un desorden proviene ¿de qué? Del padre de la mentira, del padre del desorden, porque Dios es un orden. Y cuando nos pasamos es porque el enemigo crea la raíz esa de querer ser más que Dios. Y aquí no tenemos que ser más que unos que otros, aquí tenemos que todos sujetarnos a Dios. Porque mientras que todos nos sometemos a Dios, tú me vas a respetar a mí, yo te voy a respetar a ti, y todo lo va a ver el Señor, porque lo hacemos con un corazón agradable a Dios. Lo hacemos todo en orden y como a Él le agrada. Amén. Bueno, dice que el pueblo de Israel fue perseguido hasta la puerta de Sebarín. ¿Qué significa Sebarín? Significa ruinas también. En otras palabras, el pueblo subió a la conquista en la ruina de Ai y fue vencido por la ruina de Sebarín. En estas palabras, las áreas que creemos que ya están conquistadas se puede despertar cuando nos descuidamos y nos pueden vencer, por lo cual pueden desfallecer nuestra alma, como le pasó al pueblo de Israel. Tú sabes que el cristiano, el enemigo es tan astuto. Tú antes, cuando vivías en pecado, en tu vieja naturaleza, ¿verdad? Tú pecabas, pero eras inconsciente del pecado. Pero cuando te viene la palabra de vida y te transforma, pero la gente piensa que ya la obra está terminada cuando conocí a Cristo. No, la obra acaba de empezar. Hay cosas que en el momento son liberadas y otras cosas que las estás construyendo en el Señor. Por eso esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios que nos invita a exponernos a la palabra, a exponernos a la luz, porque el que no se pone a la luz es porque sus obras no quiere que sean vistas. Por eso la gente cuando deja de congregarse, cuando no dejan de venir y tú le preguntas, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Vale? Y ve que no está bien, ve que su vida no está bien, que sus matrimonios no están bien, y le pregunte qué te dice. Estoy bien. ¿Cuáles son los síntomas de un resfriado? La tos, el estornudo. ¿Cuándo son los síntomas de la lejanía de Dios? La falta de congregación, la falta de exponerse a la palabra, y lo ves a su alrededor que su vida se está desbaratando, porque el que más denunció al diablo fue Jesucristo. Y si el ministerio de Jesucristo es vigente, hasta el día de hoy el ministerio del otro todavía es vigente, porque tiene un principado aquí. Y es lo que no podemos permitir en nuestras vidas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú tienes un adversario que está como león rugiente a ver quién devorar, a ver quién engaño. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, porque es tan sutil y tan mentiroso que él no va a venir rompiendo la puerta de tu casa. Él es muy sutil. Empieza con una cosita, empieza con otra, empieza a involucrarte, a enredarte, hasta que consigue lo que Él quiere. Pero nosotros tenemos poder en Cristo Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada más que tenemos que poner la mente en nuestro Padre para desechar todo lo viejo y todas las ruinas. Fíjate la palabra, no solamente son ruinas, sino que trae ruinas. ¿Vale? Trae ruinas a nuestras vidas, ¿verdad? Texto principal, Josué 7, 4 y 5. Subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de ¿quién? De Ai. ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Por qué un pueblo acostumbrado a ganar pierde cuando sube a Ai? Reflexiona. Porque aquí la peor derrota no fue la natural, aquí la peor derrota fue la espiritual. ¿Qué hizo Josué? Arrodillarse, ¿verdad? Clamarle al Señor, ¿verdad? Hay creyentes que ayer derribaron Jericó y hoy están huyendo delante de ahí, de cosas pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha dado el Señor victorias muy grandes y ahora estoy viviendo de cosas tan pequeñitas? Un conflicto, un enredo, una enfermedad,
Dios me quitó del demonio más grande que tenía, que me estaba destruyendo, y ahora estoy temiendo a que me duele aquí. Dios terminará haciendo su obra. No se llevó solo nuestro pecado y no hizo más que vencedores, también se llevó nuestras enfermedades en la cruz. Eso dice la palabra. Pero muchas veces Dios permite serpientes y escorpiones en nuestra vida, porque es cuando es probado nuestros corazones. Cuando viene la aflicción, ya no creemos tanto en Cristo, huimos, corremos. Queremos poner otra vez parches a la vida. Los parches son los que me quitan los dolores. El fornicario es la fornicación, el adúltero, el drogadicto, el alcohólico. Te empieza a tapar parches. Claro, los parches los pone el diablo. Claro, como estás hasta aquí de todo, pues no sientes que te estás destrozando los hígados, que te estás destrozando los riñones, hasta que hoy se cayó, estaba muerto. Cuando venimos a Cristo, cuando quita ese monstruo de nuestra vida, ¿cómo está la casa? Dice la palabra, ¿cómo está la casa? Cuando Jesús entra en la casa, ¿cómo estaba la casa? Sucia, desordenada, destrozado, los órganos, esto, lo otro. Y todavía dice el Señor, tú no te preocupes. Aquí donde hay muerte y ruina, donde hay huesos secos, yo voy a levantar vida. Pero claro, ahora hay que pintar, hay que ordenar, hay que rectificar, hay que hacer grandes cosas. Y cuando el Señor mete la mano, pues va operando. Y gracias a Dios que identifica. Pues claro, tú antes mirabas para el exterior y Él no vino a limpiarlo de adentro, sino que empieza a limpiarlo, no vino a limpiarlo de afuera, viene a limpiarlo de adentro. Y cuando empieza a limpiarlo de adentro, tú no habías mirado antes que tenía el cuadro torcido. El cuadro torcido, te digo, es que, ahora te dice el médico, es que tiene una infección en el riñón, es que la cocina está destrozada, es que el estómago hay que mirarlo, es que los pulmones que llevas 30 años dándole que te pego. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. El otro te ha destrozado 40 años tu vida y el Señor en 2 o 3 años hace para gloria y honra de su nombre. Pero hay que confiar en nuestro Señor. Amén. La obra del Señor. Además, Dios permite tantas cosas en nuestra vida. Permite que tú pases por ahí, porque cuando tu mente se frustra, tú empiezas a ver lo natural, te empiezas a autocondenar, esto es por la vida que he llevado, por lo que he hecho, y el Señor no quiere eso en tu vida. El Señor dice que levanta tu cabeza, porque eres hijo de un rey de reyes y un hijo de un señor de señores. Amén. Dios nos mandó allí a pelear, Josué 7, 2, 4. No nos mandó a pelear. Aquí vemos una diferencia entre una iniciativa humana y una dirección divina. ¿Tú qué quieres, la iniciativa humana o la dirección divina? Porque vemos que ellos tomaron la decisión de ir ahí. ¿Por qué? Porque ellos mandaron ¿a quién? A unos espías. ¿A quién le preguntaron cuando vinieron? A los espías. ¿A quién le tienes que preguntar tú? A Dios. No vayas a donde Dios no nos ha mandado. No vayas a sitios donde Dios no te ha dicho que vayas. Utilizamos la justicia humana porque yo medio aprendí, sí, porque yo vi en Moisés que él envió los espías a ver la tierra prometida, pero fue enviado por Dios. Pero es que a ti no te envió Dios. Una cosa es copiar y llevar iniciativa humana y otra cosa es esperar en las respuestas de arriba. Y las respuestas de arriba son perfectas y nosotros somos imperfectos, estamos en un cuerpo corruptible hasta que el Señor venga y lo vuelva a un cuerpo incorruptible. Pero mientras, sujétate, porque fuera de la vid nada podemos hacer. ¿Eres corruptible? Israel consultó espías, pero no consultó a Dios. Hay muchas batallas que parecen buenas, pero no fueron enviadas y enviadas por Dios. Nos adelantamos.
Y el que se adelanta, ¿quién es? El otro. Si tú miras el otro, dices, ¡ay, ángel hermoso y bello, querubín perfecto, lleno de piedras preciosas, que andaba sobre los fuegos hasta que te vi caer! ¿Por qué? Porque hallé iniquidad en tu corazón. Te creíste más que Dios y te posicionaste y tomamos decisiones ya por nosotros mismos sin esperar en Dios. Y como hemos hablado antes de las posiciones y cada uno tiene que estar en el lugar correcto, nuestro lugar correcto está a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos quiso enseñar desde que caímos en Egipto. Volvernos al Génesis, volvernos al comienzo, volvernos al principio, a saber que tenemos Padre. Y como hijos nos sujetamos a nuestro Señor. Tenemos un Creador. Antes andábamos como el que nos habíamos creado nosotros mismos. Proverbios 21:31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, ¿quién es? El que da, ¿qué? La victoria. Tú puedes prepararte todo lo que tú quieras, pero solo Dios va a dar la victoria. Más vale que vayas a pelear con Dios que vayas a pelear sin Dios. El Salmo 127, que nos habla de la prosperidad que viene de Jehová, yo quiero que tú en tu casa te lo leas, te lo cojas como deberes. La prosperidad que viene del Señor. ¿Cuál es? Léete el Salmo 127, estúdialo en casa. Porque tenemos que sumergirnos en la palabra, pues cada vez bogar más adentro. Esto es un agua, esto es un mar. Y yo te hago la invitación, pero no me seas como en la playa de Marbella, que cuando te acercas a la orilla, mojas un poquito los pies y dices, qué fría está. No, aquí no cojas el libro y me lo suelta a los 5 minutos. Me has metido un dedito. Sumérgete en la palabra. Enamórate de ella. Por eso siempre, si a lo mejor el Viejo Testamento no lo entiende, te aburre, vete al Nuevo. Vete el discípulo amado de Jesús, empieza por Juan. Y va viendo, y por Hechos, y por Romanos, y va viendo el pecado que aparece en Romanos, como las armaduras que aparecen en Efesios, y vas equipándote para presentarte a lo mejor luego otras cosas. Ya te irás enamorando más y más. Poco a poco el Señor es tan bueno que primeramente te deja de comer de aquí, te deja comer lo que quieras. Empieza por donde quieras. Pero vamos a terminar comiéndonos el plato entero. Isaías 30, del 1 al 26. La fatalidad de confiar en Egipto, te lo pongo como deberes en casa. Lo malo que es confiar en Egipto, pero siguen en Isaías 30, después de enseñarnos las consecuencias de confiar en Egipto, dice la promesa de la gracia de Dios sobre Israel. Tenemos promesas, pero las promesas no se ejecutan en los desviados. La promesa estuvo 400 años parada, solamente se volvió cuando el Señor dice, los encontré. Y me acordé sobre las promesas que tenía sobre ellos, sobre Abraham, Isaac y Jacob. Me acordé, ahora cuando tú te vuelves a Él, no esperes que en tu carnalidad, en tus caminos, en tus conquistas de ahí, en tus formas de hacer las cosas, Dios está acompañándote porque Dios no está ahí. El que está es el que se viste como ángel de luz, pero no tiene luz en Él. Hay una trampa detrás. Y Él vino a hurtar, a matar y a destruirte. No se queda conforme, ¿eh? Entonces, Santiago 4, del 1 al 10, léetelo en casa. Santiago 4, del 1 al 10 dice, la amistad con el mundo, léetelo, vas a ver las consecuencias de tener amistad con este mundo.
porque tenemos que saber las consecuencias de tener una amistad con este mundo. No hablo con mi vecino, no te enredes, que aquí os pasamos de blanco, pasamos de negro, y la Biblia es en color. El televisor en blanco y negro, no sé si alguno ha llegado a verlo, yo llegué a verlo, pero ya es en color. No tenemos televisores en blanco y negro, no veas, o pasamos de un extremo o pasamos al otro, y Dios no quiere que sea, hay gente extremista, y son homicidas de las nuevas vidas que tienen entrada en Cristo Jesús. Si tú tienes, ¿cómo te va a hablar, cómo le va a entrar el evangelio a tu vecino? Si tú cada vez que lo miras, echa para atrás a todo el mundo, porque eres legalista. No, hay un término medio en Cristo Jesús. Y el término más medio, cuando se te olvide, acuérdate de la cruz. Ese es el término medio, morir por los pecadores. Amén. Muchos creyentes pierden familia, ministerio, negocio, paz, porque comenzaron guerras que Dios nunca les pidió que pelearan. Sin embargo, vemos luego que una vez que pierden, una vez que se presentan en convocatorias y le piden al Señor qué está sucediendo, el Señor dice que le va a entregar ahí. Pero antes de entregarle ahí, hay una cosa en el pueblo, ¿verdad? Y aparece Acán, ¿verdad? Y hemos dicho que es una parte de nosotros. La parte de nosotros que cuando vemos que algo está fácil, cogemos un marto babilónico, guardamos oro, guardamos plata, lo escondemos en nuestra casa, le pedimos al Señor, dame esto, el Señor nos va ayudando a avanzar y nos da lo que quiere, pero dice, no te apartes de mí, obedece. Porque mira lo curioso, que cuando ellos entran en Jericó, le prohíben tocar nada de ellos, ¿verdad? Y todo lo que era de oro, de plata, era para el Señor, ¿verdad? Y sin embargo, no solamente pecó en tocar por avaricia, sino tocó algo que estaba santificado y santificado para el Señor. Es doble pecado. Sin embargo, cuando van ahí, le dicen todo lo que está allí, cogedlo para ustedes mismos. ¿Ves cómo el Señor tiene su tiempo para todo? El Señor quiere bendecirte, pero lo primero es la obediencia. Lo primero es la obediencia al Señor. Entonces, léete Santiago, ¿vale? Segunda parte, fueron perseguidos hasta Serabín. ¿Qué significa Serabín? La ruina. Serabín significa ruina, quebrantamiento, escombro. Esto es todo lo que adquirimos si volvemos atrás. Cuando dejamos de depender de Dios, terminamos otra vez en la ruina donde Cristo nos sacó. Vamos a desarrollar aquí, si nosotros regresamos al lugar de donde salimos, que empieza a salir de nosotros el viejo carácter, ¿verdad? Ya empiezan las malas palabras en nuestra vida, empieza el orgullo en el hombre, son raíces del otro. Empieza la ira, empieza la inmoralidad, empiezan las viejas costumbres. Volvemos atrás en un proceso y el Señor no quiere. Y otro pasaje que te dejo para que en tu casa estudie, porque esto es una reprensión. En Efesios 4, la unidad en el Espíritu. Y sigue en Efesios 4, la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y tú y yo qué necesitamos? ¿La vieja vida que nos mató o la nueva vida en Cristo Jesús? La nueva vida en Cristo Jesús. Pero tú no sabes cuál es la vida de Cristo Jesús. Si ellos, dime. Efesios 4, léetelo, que trae la unidad en el Espíritu, es un título que lleva y termina la nueva vida en Cristo Jesús, que también lleva otros pasajes. El capítulo 4 entero, se lo leí, ¿vale? Y entonces las personas dicen, no cambio, Dios no hace la obra en mí. No, es que no te sumerges en la palabra. Si ellos fueron rescatados en el desierto y los llevaron
en Egipto lo llevaron a un desierto y se les dio estatuto y ordenanza. Tú y yo, ¿qué necesitamos para cambiar? Estatuto y ordenanza. Antes ha dicho una palabra muy buena Lorena, la que gritaba Pedro, cuando Jesús le dice, si se quiere ir, se vaya, no diremos, Señor, si solo tienes palabras de vida eterna. Pero yo no puedo vivir pereciendo por falta de conocimiento. Yo lo que necesito es conocimiento, necesito meterme en las aguas del Espíritu. Y cuando las adquiero, dice que de mi interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Pero si tú no lees de esto, ¿qué está corriendo de tu interior? Ríos del mundo. Porque cada uno da de lo que tiene en su corazón atesorado. Léete Colosenses 3. Hoy el Señor nos va a invitar a mucha lectura. Colosenses 3. Dice la vida antigua y la nueva. Dios te va a llevar en este pasaje a ver lo que eras antes y la nueva vida. Y sigue en este mismo pasaje deberes sociales de la nueva vida. ¿Ves cómo el Señor no para? No solamente en el espíritu, sino que tiene deberes sociales que hacer. Y tenemos que caminar. Romanos 6 dice, muertos al pecado, siervos de justicia. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. No tengas miedo a los caminos nuevos. Has estado tanto tiempo en los vicios, en el pecado, que ahora cuando entras en lo nuevo, pues te sientes como desnudo, ¿verdad? No has andado, nunca has caminado en estos caminos de santidad. Pero el Señor quiere que te acostumbres porque su fin son fines buenos. Amén. Tercera parte, iban a vencer a Ai, ruina, y terminaron siendo vencidos por otra ruina. Ai significa montón de ruinas, Sebarim significa ruina, quebrada. Iban a conquistar ruinas y terminaron derrotados por otras ruinas. Hay creyentes que creen haber vencido la pornografía, el alcohol, el orgullo, la fornicación, la amargura. Pero cuando dejan de velar, esas ruinas vuelven a levantarse. Por eso dice, velad, porque ¿quién tenemos como adversario? ¿Estamos velando? Porque el otro ese está velando, pero para cogerte. Ese no duerme. Como hemos hablado muchas veces, la oveja es un animal que no tiene colmillo, no tiene garra para pelear. Y nosotros tenemos que estar muy pegaditos a nuestro pastor para que le meta un garrotazo al otro cuando se acerca el lobo. ¿Verdad? Por eso fuera de Dios nada podemos hacer. No juguemos nunca con los escombros. No juguemos nunca con el pasado. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Miramos en no caernos. Primera de Pedro 5. Apacentar la grey de Dios. Es que yo soy cristiano. Pues mira Jesús cuando se acercó a Pedro y le dijo, tú pon tu nombre, Miguel. Jesús está aquí hoy. Y te dice, Miguel, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Miguel, ¿me ama? Espérate, que voy a trabajar, que voy a hacer.
El amor, si me amas a mí, cuando amas, yo tengo aquí estatutos y normas, te he dicho cómo comportarte con tu jefe, te digo cómo andar socialmente. Estoy muy contento con tu forma de vivir el Evangelio ahí afuera. Muestras un carácter en Cristo Jesús. Pero aquí adentro tienes que mostrar un carácter también. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Dedícate a mi pueblo. Hay armas cansadas, hay armas cargadas. Dale una palabra de amor, darle un abrazo, darle una palabra de vida eterna. No la que es tu psicología, palabra de vida eterna. Porque de tu interior no correrán palabras del mundo, correrán palabras de Dios. Palabras de vida eterna que causan transformación en las personas. Léete Efesios 6, la armadura de Dios. No andes sin armadura. Aquí vemos las áreas aparentemente conquistadas vuelven a despertar cuando dejamos de velar, cuando dejamos de amar la obra de Dios, cuando dejamos de amar las cositas que nos tienen que resultar primeras. ¿Qué es lo primero? Amarás a Dios, lo hemos dicho al principio, o amarás primero las cosas. Porque muchas veces es que Dios me dice que trabaje, claro. Es que Dios me dice esto, vale, claro, Dios te exige una serie de comportamientos ahí fuera, pero te exige un comportamiento primero aquí dentro. Amén. Cuarta parte, el alma del pueblo desfalleció. Josué 7 dice, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando perdemos, cuando viene el fracaso, cuando nos suceden las cosas, ¿qué hace nuestro cuerpo? Desfallece. Nos sentimos mal. ¿Por qué no vencido? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Porque el pecado derrota al creyente. Pierde la pasión, pierde el gozo, pierde la autoridad, pierde la oración, pierde el fuego del Espíritu Santo. ¿Recordáis a David cuando pecó? El Espíritu del Señor estuvo 2 años fuera de él y clamaba y lloraba. Y el Señor, ante todo, es Padre. Y papá, al que tiene tomado por hijo, disciplina. Él no quiere hundirte, quiere disciplinarte. No andes conmigo de esta manera, hijo, ¿verdad? Cuando tú vienes niño tarde o te contesta en casa, ¿qué haces? Disciplinar niños, ¿verdad? No lo amas, claro que lo amas. Si es mi carne de mi carne, es mi hijo. No lo voy a amar. Pero la disciplina no le gusta al niño, ¿a que no? A nadie nos gusta la disciplina, pero es muy bueno para nuestras vidas. Amén. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Pedimos purificación por nuestros errores. Porque la cruz, la cruz hay que entenderla. La cruz dice, abogado tenemos. Y Él es justo y fiel para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero si lo confesamos. El creyente hoy en día conoce de la palabra, conoce el Evangelio, pero no se acerca a la cruz para pedir, Padre, me he equivocado, Padre, me he desviado, Padre, me he salido de la cruz. Y aquí tenemos las herramientas perfectas para no desviarnos, ni andar con los trajes sucios. Abogado tenemos si nos arrepentimos. No te acercas a Dios sin arrepentirte, ¿eh? Si nos arrepentimos, si quieres vivir tus caminos, eres como el hijo del pródigo. El padre te va a esperar en la puerta. Gasta, come con los cerdos. A ver si un día pasas de muerta a vida. Pero si nos arrepentimos, abogado tenemos. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para darnos un anillo y para darnos vestiduras. Amén. Isaías 40. Dios consuela a Sion, no te va a dejar andar desconsolado. También habla en Isaías 40, el incomparable Dios de Israel, es incomparable. Apúntate, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, puesto los ojos en Jesús, la obra de Jesús.
Solo puede hacer la obra en mí Jesús. No la puede hacer mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi jefe. Solo la puede hacer Jesús, y Jesús añade todo lo que va a ser necesario para mi vida, para que yo siga creciendo. Pero no podemos honrar al becerro, porque el pueblo de Dios, que hizo cuando salió de Egipto, crear un becerro y darle la gloria. A veces le doy la gloria a mi jefe, le doy al que me dio el trabajo, le doy a mi vecino, a mi vecina, y estoy creando el becerro. El que tiene que tener la gloria es Dios, que me sacó de mi Egipto y puso allí ese hombre, a esa mujer, para que mi vida fuera creciendo y me bendiciera, porque cogeré lo más vil, lo más despreciado de este mundo para sustentar a mis hijos. Eso dice la Escritura. Pero no te fijes en la herramienta, porque la mejor la herramienta es carnal, pero Dios la utiliza para bendecirte a ti. A ver si tú te vas a convertir a ellos en vez de tú convertir a ellos a Cristo Jesús. En Hebreos 12 también nos habla los que rechazan la gracia de Dios. ¿Qué consecuencia tengo si yo yo desprecio la gracia de Dios? Léete ese pasaje. Quinta parte. Vemos lo que ha pasado en el pueblo de Israel. Vemos lo que le ha pasado cuando tomaron la decisión de ir ahí sin consentimiento del Señor, mandaron una espía, tuvieron pérdidas, tuvieron consecuencias, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Sansón, el hombre que volvió a levantar ruinas en su vida. Es una semejanza al pueblo de Israel, porque Sansón es del pueblo, es de la simiente del Señor, ¿a que sí? Está escrito en su palabra para enseñarnos y para que aprendamos de sus errores. El carácter de los hijos de Dios, que no hablaban nada más de lo bueno que eran. Es increíble que David no solo hablara de sus guerras y de sus gigantes, también habló de sus pecados y sus caídas, y de las consecuencias que adquiríamos. Eso es sabiduría y sabiduría de Dios. No hagas esto, hermano, que yo un día lo hice, y sentí la sequedad, el apartamiento de Dios, y necesitamos estar en Dios y en Cristo Jesús, y que nada nos estorbe. Jueces 13, 16, podemos ver la vida de Sansón en esos capítulos. Aquí vamos a ver una gran enseñanza. Dios había prohibido cosas a Sansón. ¿Por qué? Porque era nazareno y no podía contaminarse. Tú hoy en día eres nazareno porque estamos revestidos en Cristo Jesús. Eres un apartado para Dios. Dice, ¿a ustedes acaso no sabéis que no se pertenecéis a vosotros mismos? Sin embargo, Sansón comenzó poco a poco a levantar las ruinas. ¿Qué sucede hoy? Sin embargo, Sansón comenzó poco a poco a levantar ruinas en su vida, a levantar cosas que el Señor le ha dicho que no te acercara, que no te contaminara. Si el Señor ya nos está mostrando a través de su Escritura que somos apartados, somos nazarenos para Dios, no nos acerquemos a cosas que nos van a contaminar. No te dice que tú eres fuerte y no te va a contaminar, no. Te dice que no te acerques, que te vas a contaminar. Porque lo santo no toca lo impuro, porque se contamina, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando algo santo tocaba algo impuro, ya no valía. Y es lo que no quiere el Señor, que perdamos la santidad que en nosotros brilla. Un cristiano sin aceite está seco, está muerto. Necesitamos el brillo de Cristo, el gozo de la salvación, que es nuestro yermo y nuestro casco. Amén. Sansón no cayó en un día, ¿verdad? Fue un proceso y un proceso en su vida. Primer error de Sansón, el orgullo. Jesús acusa a escribas y a fariseos. Lo vemos en Mateo 23.
¿Qué le dice a los fariseos? ¡Ay, sepulcros blanqueados, llenos de toda abominación por dentro! ¡Ay, escribas, hipócritas y fariseos, que diezmáis el comino en el herdo y dejáis la mejor parte de la ley, la misericordia y el perdón! ¡Ay, que ponéis cargas sobre las personas que ustedes mismos pueden llevar! ¿Quién era el que estaba llevando, quién estaba adoctrinando esas vidas? El padre de la mentira. El diablo con su Biblia de Satanás, el que estaba adoctrinando a esos fariseos. Y esos fariseos, en vez de traer vida al pueblo, estaban matándolos, poniéndole piedras y cargas en sus vidas que Dios mismo no podían llevar ni con un dedo. Léete Daniel 4. El orgullo del rey Nabucodonosor, un rey que conquistó el mundo entero, no una nación. ¿Ha visto, cómo se llama este que es de Estados Unidos ahora, que está tanta vara? El Trump, que se cree el rey del mundo y tiene una parte, ¿verdad? Con las naciones que hay, ¿verdad? Europa y tantas naciones que hay. El Nabucodonosor llegó a conquistar el mundo entero. Su orgullo fue tanto que el Señor, en un sueño a través, dijo: Dios va a cortar un árbol muy grande. O sea, había crecido, permitió que creciera. Cuidado con los crecimientos, si provienen de Dios o no provienen de Dios. Porque la revelación de aquel sueño, que el árbol iba a ser cortado y iba a ser caído. Pero no para matar a Nabucodonosor, sino dice que le puso una mente de bestia. Estuvo por los campos comiendo hierba como loco. Un hombre que había gobernado el mundo, lo perdió todo en días. Y dice que no iba a salir de ese estado hasta que no reconociera que Él le dio todo. Por eso lo importante es reconocer quién nos da todo en nuestra vida. Lo más bello en un conocedor, que él a lo mejor pensaba: bueno, Dios me ha derribado, porque nunca le di la gloria, nunca le di la honra, pero la palabra dice: dejó un tacón allí. Deja siempre algo el Señor para que de allí nazca lo nuevo, para que nazca la gloria, la honra, el reconocimiento. Y Nabucodonosor llegó a coger otra vez todo lo que perdió, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué perder todo? Sin Dios, si en Dios lo tengo todo. Otro error que cometió fue tocar un león, ¿verdad? Tú ves el libro de Jueces, el capítulo 14, el 5, 6 hasta el 8, y ves a Dios que Él vence un león con el poder del Espíritu Santo. El león quedó muerto. Pero ¿cuál fue el error de Sansón? ¿Por qué volvió otra vez a pasar por aquel lugar? ¿Y qué había en aquel lugar? Pues el león que había matado. ¿Pero qué había en aquel lugar? Dentro del león, un pana de miel. ¿Qué hizo él? Sacar el panar de miel del cadáver muerto. ¿Qué tenía que hacer un nazareno? No acercarse a ningún cadáver. Era algo prohibido. Y a veces nos acercamos porque confiamos más en nuestros talentos que en la voluntad de Dios. Y ya puedes tener todos los talentos que tú quieras y todos los fuertes que tú quieras ser, que como papá se enoje contigo, no hay músculo que te vaya a valer, ni ministerio que te vaya a valer. Y volvió atrás. ¿Por qué volvió atrás? ¿Por qué volvemos atrás? ¿No ves que si la palabra del Espíritu que salió de la casa dice que andaba en lugares áridos queriendo volver, ¿verdad? Tú no entiendes que aquello que estaba muerto, que venció ya a Dios, si tú pasas otra vez por ahí, el Espíritu, como quiere entrar, tiene allí una trampa, tiene un panal de miel, tiene algo dulce para que trague, para que entre, para volverte al pasado, para que no avances en Cristo Jesús. No hagamos eso. Apartémonos para el Señor.
Aquello que ya venció, no nos acerquemos más a Él. Amén. Hay victorias que tienen que enterrarse. La miel, sacar la dulzura, lo que está muerto. Volvemos a lo mismo, las trampas del enemigo. ¿Recordáis cuando hemos empezado que el enemigo no entra rompiendo la puerta? ¿Cómo entra? Sigiloso, suave, dulce como la miel, como ángel de luz, pero no luz. Cuidado, que hasta cuando Jesús comenzó su ministerio, fíjate el ministerio tan tremendo de Jesús, que no fue a reprender a unos carnales, a un drogadicto, a una prostituta, eso lo fue haciendo luego, fue a reprender a aquellos que están vestidos, pero muertos por dentro, aquellos que llevaban la Biblia del mentiroso, porque él, lleno del Espíritu Santo, 40 días, 40 noches de ayuno, mandado por el Espíritu Santo, confrontó a aquellos mentirosos. Y esa mentira no puede estar en nosotros, no podemos estar diciendo que somos apartados y nazaremos para Dios, pero estar ensuciados por las mieles y las mieles de este mundo. ¿Verdad? Disfruta. Eso no quiere decir volver a lo mismo, no paséis de un extremo al otro. No somos radicales, hay un término medio. El mundo lo reconoce. Cuando pasaba Jesús, ¿qué le decía al mundo? Un endemoniado, un leproso. En tu barrio, en tu zona, sabes si tú eres el criticón, la criticona, el borracho, el alcohólico, el drogadicto, lo sabe, el mundo lo sabe. Pero también sabe cuando tú eres un señor. Cuando tú en tu edificio te ven y eres una persona respetable. Todo es lícito, pero todo no te conviene. Sal, cena, diviértete con tus amigos, pero ten un comportamiento, no un desorden, ¿verdad? No me toque las palmas, que me conozco, ¿verdad? La Dalila, jugar con el pecado. ¿Cuántas veces jugamos con Dalila? ¿Cuántas veces jugamos con el pecado? Dalila no aparece en nuestras vidas por casualidad, ¿eh? Fue enviada para destruir un propósito. ¿Y sabe cuál propósito fue? Porque fue enviada para destruir el propósito de Sansón. Óyeme, creyente, ¿tú tienes propósito? Pues todo el que tiene propósito, el enemigo tiene sus trampas, tiene sus disfraces. Porque Dalila yo no la conozco, pero tenía que ser una mujer muy bonita. Porque Sansón mira que tenía mujeres. Por lo prohibido. Eso lo vemos desde el Génesis, lo prohibido. La manzana no, el fruto, lo prohibido. Lo prohibido llama más la atención que lo fácil. El enemigo le pone más gusto y más miel a lo que te va a traer consecuencias, no solamente de él, sino repercusión de lo harto, porque papá te ha dicho que no lo tocara. Soltero, soltera, ¿no te parezca más atractivo la que tiene un novio o la que esté casada? Hay miles de mujeres, pero ¿qué le pone el enemigo? Mieles. Mieles. A todos les ponen miel. Tenemos cuidado, dice la Escritura, que corramos de las pasiones juveniles, no que nos quedemos. Corre. ¿Recordáis a José, no? Cuando la mujer del faraón lo quería, ¿no? ¿Qué hizo José? Yo soy muy fuerte en Cristo Jesús, yo voy a resistir la prueba. Mentiroso. Tú vas a caer. Y el que está aquí arriba, yo también caería. Porque el Señor me lo ha mostrado. Por eso me dice el Señor que huya. Huya de las pasiones juveniles. Que no me acerque.
Que la muerte tiene una miel disfrazada y el Señor me ha dicho que no tocara eso, no tocara esos disfraces. Las mentiras, otra cosa que le hizo caer al censor, que empezó primero a decirle a Dalila, mentira. ¿De dónde proviene tu fuerza, Miguelito? Y estamos por ahí, le contamos a la gente todo. Uy, qué chico, qué chica más agradable. Claro, la luz de Cristo brilla en ti. Pero le contamos mentiras menos que nos congregamos en una iglesia y somos de Cristo Jesús. Pero como el diablo es tan astuto, cuando ellos te tienen involucrado, cuando te tienen más cerca, cuando ya has dicho 20 mentiras, al final te van a sacar la verdad. ¿De dónde viene tu fuerza? Es que sigo y me congrego y sigo a Cristo Jesús. Ahí viene. Pues tengo que romper esa comunión. Peca conmigo, le dijo Dalila, ¿verdad? Y qué fracaso, ¿verdad? Cuando Sansón se levantó otra vez en su fuerza, haré lo mismo que siempre, y dijo, papá, no, hijo. Soy grande en misericordia, pero hay algo que debes de aprender. Aunque si hay algo en tu vida que te es de tropiezo, arráncalo de ti y échalo. Y Sansón tuvo que arrancar unas cuantas cosas y lo aprendió en carne, ¿eh? Pero está en la genealogía de Cristo escrito, su nombre. Perdió los ojos. Su vida a lo mejor podía haber sido más larga. No aprendamos como Sansón en el último momento de nuestra vida. Hay tiempo para rectificar. No tenemos que estar empujando un carro y muerto por este mundo, ciego con consecuencias en nuestro cuerpo por nuestro mal proceder en nuestra vida. Él perdió la cobertura, la bendición, la libertad y su propósito. Para lo que fue hecho. Lo interrumpió. Pero mira, tuvo algo bueno. Hemos dicho que tiene más